El otro día estuve viendo un vídeo de mi amigo Antonio Pontiveros, que tiene un canal estupendo que se llama Tony Guitar Ibiza, y donde habla de todo tipo de cosas relacionadas con, por ejemplo, el audio valvular, guitarras eléctricas, electrónica práctica, buena música, y también habla de radios a válvulas. Pues bien, en uno de sus vídeos, que se titulaba Limitar voltaje de salida de un transformador o fuente de alimentación para alimentar otros aparatos, que os dejo en la descripción, Tony explica cómo se puede bajar la tensión de una fuente de alimentación de corriente continua poniendo diodos en serie, ya que cada uno de ellos tiene una caída de 0,7 voltios y son de silicio. Pues bien, ¿nunca os habéis preguntado por qué esta caída de tensión es de 0,7 voltios y por qué, si decimos que esta caída es más o menos constante, es una buena aproximación? En el vídeo de hoy vamos a explicar este fenómeno y cuáles son sus limitaciones. Si seguimos la aproximación habitual para calcular las tensiones en un diodo, aquí tenemos un circuito muy sencillo. Tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios, un 1N4004 y una resistencia de 1K. Pues lo que haríamos sería algo tan sencillo como restar de los 5 voltios de la alimentación 0,7, tendríamos 4,3 voltios. Ya tendríamos calculado el valor de V0 de una manera aproximada. Y la corriente I0 sería la tensión V0 dividido entre la resistencia, es decir, 4,3 dividido entre 1000, pues 4,3 miliamperios. Hasta aquí bien. Pero ¿qué pasa si queremos hacer esto de una manera más exacta? Aquí lo que tendríamos que hacer sería, por un lado, tomar el comportamiento de la corriente a través de la resistencia, que está regida por la ley de Ohm. Sería tan sencillo como I igual a V dividido entre R, donde el comportamiento de la corriente es lineal con la tensión que hay en la resistencia, y si el valor de la resistencia disminuye, pues la pendiente de la recta aumenta, y si la resistencia aumenta, la pendiente disminuye. Y ya hasta aquí todo bien. Luego, por otro lado, tenemos que el diodo tiene un comportamiento no lineal. En el diodo sabemos que cuando el diodo conduce, está en directa, tiene un comportamiento como este que vemos aquí, que es exponencial. Y cuando está en inversa, prácticamente no circula corriente hasta que llegamos a lo que se llama la tensión de ruptura, donde el diodo normalmente se suele destruir. Si es un diodo Zener es diferente, pero digamos que normalmente estas tensiones pueden llegar a ser destructivas para el diodo. A nosotros nos interesa el comportamiento en esta zona de aquí, en la zona de conducción, y la podemos modelar como esta exponencial que vemos aquí, que es una corriente de saturación, esta I sub S, que multiplica a una exponencial, y tenemos la tensión del diodo dividido entre V sub T, que es una constante que suele ser 0,026 voltios, y todo esto menos 1. Y esto nos simula este comportamiento exponencial de aquí. Entonces, ahora lo que tenemos es que unir estas dos ecuaciones, ver cómo coinciden la corriente que pasa a través de la resistencia y la que pasa a través del diodo, porque queremos calcular para qué valor de VD, de la tensión que hay en el diodo, el valor de la corriente que pasa por el diodo y la que pasa por la resistencia es el mismo, porque entonces estamos llegando al punto de equilibrio. Para hacer esto, lo que hacemos es escribir ambas ecuaciones en función de VD. Primero escribimos la propia ecuación de la corriente del diodo, donde tenemos I sub 0, ahora ya no escribimos I sub D, sino que es I sub 0, porque es también I sub D, está en serie, igual a lo que hemos visto antes, ¿no? A la corriente de saturación por la exponencial.
Y por otro lado tenemos que la corriente que pasa a través de la resistencia, que es I sub 0 también, la podemos calcular como esto que vemos aquí, como V1 menos VD dividido entre R. Aquí lo hemos escrito en función de VD. Es decir, si toda la tensión cae en el diodo, no va a caer nada de tensión en la resistencia, por lo tanto no circulará nada de corriente en la resistencia. Y al revés, si no cae nada de tensión en el diodo, toda la tensión va a caer en la resistencia y por lo tanto tendremos mayor corriente en la resistencia. Y ya tenemos aquí un sistema de ecuaciones un poco complicado. Y aquí viene cuando lo tenemos que resolver. Una manera es utilizando cálculo numérico, pero esto también se puede resolver de manera gráfica, como igual que hacemos en las válvulas. Cuando tenemos una válvula autopolarizada y tenemos la resistencia de cátodo por un lado y la corriente de placa en función de la tensión de reja, es exactamente lo mismo. Por un lado tenemos la exponencial del diodo y luego por otro lado tenemos la recta de carga que nos da la resistencia. Y entonces el punto donde convergen estas dos ecuaciones, es este punto donde se intersectan, es justamente el punto que nos determina la tensión de polarización del diodo, es decir, la caída de tensión que hay en el diodo. Y lo que vemos aquí es la representación de las dos rectas. Por un lado, en verde, estamos viendo la recta de carga, que corresponde a esta ecuación que vemos aquí. Esto que estamos dibujando aquí, estamos utilizando Desmos, que os lo recomiendo para hacer este tipo de análisis así gráficos, van muy bien. Y por otro lado tenemos la ecuación del diodo, donde vemos aquí claramente la exponencial. Entonces podemos ajustar el valor de la resistencia, veis aquí, podemos irlo cambiando para diferentes valores de resistencia y así vemos dónde se produce la intersección. Entonces vemos que para valores relativamente pequeños, si hacemos un poquito de zoom, podemos ver que estamos ya con un cruce en los 0,8, 0,85, cerca de 0,85. Pero enseguida que aumentamos la resistencia por encima de algunos centenares de ohmios y hasta un K, vemos que la variación es muy pequeña. Vamos a verlo bien de cerca y vamos a ir viendo cómo desde 300 ohmios, que estamos en 0,78 y un poquito más, y luego pasamos hasta un K estamos en 0,72 y pico. Realmente nos ha cambiado, pasando desde un K prácticamente hasta 300 ohmios, nos cambia solamente 0,1 voltios. Es decir, que es verdad que cuando tenemos este tipo de montajes podemos asumir que la tensión en el diodo es aproximadamente 0,7 voltios. ¿Cuándo puede haber un poco de divergencia? Pues cuando la corriente que pasa a través del diodo es muy grande, es decir, cuando la resistencia es muy pequeña, entonces sí que puede variar un poco más, pero estamos hablando de 0,2 voltios como mucho. Así que realmente 0,7 voltios en un diodo de silicio es una muy buena aproximación y es por esto, justamente, por esta verticalidad que tiene la exponencial respecto la recta de carga. Apenas se cambia, aunque cambiemos de manera importante el valor de la resistencia. Podemos presentar algunas conclusiones. Por un lado, que como ya imaginábamos, pero hemos podido demostrar, la tensión que cae en un diodo de silicio de 0,7 voltios es una buena aproximación en casi todos los casos, y que el peor caso es cuando en el diodo circula más corriente, pero en cualquier caso la diferencia es pequeña, de 0,1, 0,2 voltios como mucho, como mucho. Y este valor de caída de tensión, el voltaje forward, cambia en función de la tecnología del diodo y del semiconductor.
No es lo mismo un diodo de germanio que uno de silicio, que uno de arsenio de galio, un diodo PIN, un diodo Zener o un diodo de LED, por ejemplo. Podemos encontrarnos con caídas de tensión entre 0,2 y 1,5 voltios, incluso más. Pero lo dicho, en el caso de los diodos de silicio normales se puede usar 0,7 voltios sin ningún problema. Espero que este vídeo haya servido pues para aclarar o al menos esta curiosidad. Y eso, nos vemos en cualquier caso en el siguiente vídeo. Hasta luego.